Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yashua. Gracias por estar aquí. Los saludo, los envío una bendición. Este es el mes de Elul. Es el último mes del calendario hebreo. Posteriormente, el primer mes sería el mes de Tishri. Bien, en esta semana de este mes se está estudiando la Parashá Shofetim y Kitetse. En el transcurso de esta semana vamos a aprender algo de estas dos parashá que están basadas en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, y vamos a aprender algo acerca de lo que dice el Midrash. El Midrash son las historias en un sentido más explícito de las historias literales de la Torá. Bien, Shoftim pues es jueces. La palabra Shofetim es el plural de Shofet, que es juez. Y vamos a ver por qué en este libro, tanto el de Levítico, hay una regulación de leyes, de normas, un tipo de estructura social con leyes muy fuertes, ¿verdad? Entonces, en estas leyes fuertes, el protocolo judío reconocía 4 tipos de muerte para las personas que infringían la ley. Es la lapidación, la muerte por el fuego, por estrangulación y la decapitación, ¿sí? Cortarle la cabeza, pues. Pero ¿por qué estas leyes eran tan fuertes? ¿Sí? Suena a rigor, un tipo de rigor cuando ellos apenas comenzaban a entender o a recibir la Torá, apenas empezaban ellos a saber las cosas de Dios, cómo es que comienza con algo muy fuerte. Bien, vamos a ver de qué se trata. En un sentido literal, hay constituciones como la de Estados Unidos en todo el mundo que tienen extractos de la Torá en sus leyes, en la constitución política. Bien, pero vamos a ver de qué se trata esto, porque toda la Torá tiene un sentido más profundo, escondido, ¿sí? Que es metafísico, va más allá de lo físico porque está oculto. Vamos a ver cómo esta historia literal, esta estructura, esta regulación de reyes y todo ese compendio de leyes, valga la redundancia, que se había diseñado, que había dicho el Eterno, que le había escrito y se le había dado a Moisés, se convierten en algo espiritual. Lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto de menos a más. Y a final de cuentas, este concepto de menos a más es la extrapolación de todo lo que existe en el universo. Son principios, ¿sí? de las leyes de creación en el universo. Estamos hablando del principio de menos, negativo, al principio de más, que es positivo. Bien, toda la palabra de Deuteronomio, la palabra de Deuteronomio, de Barim, significa cosas, asuntos. Entonces son asuntos regulados, legislados. Todo culpable de violar esta regulación social era juzgado por los jueces. Pero vamos a ver lo de las muertes que están reconocidas en el protocolo judío. Hay un culpable antes del ser humano de todo lo que se conoce como una distorsión de la realidad, de la mentira, ¿sí? Este ángel, llamado en hebreo Samech Mem, que los cabalistas no pronuncian, en este caso lo vamos a hacer por cuestión de que es un shidur, es una enseñanza, y por única vez lo menciono para que lo sepan. Es el ángel Samael. En hebreo se escribe con la Samech y con la Mem.
este es el culpable porque es el que sedujo a Eva para que a su vez sedujera a Adán y tuvieran un cortocircuito que provocaría lo que conocemos como el Big Bang, la explosión de la vasija, ¿sí? Ese recipiente de luz llamado Adán explotó debido a este cortocircuito que provocó un pensamiento en la mente que no era una mente, no era una inteligencia como la del ser humano. Estamos hablando de un estado de conciencia altísimo, ¿sí? Ahora, cuando la Torah habla de este tipo de muerte, es para este ángel negativo, nunca es para la gente. En ese momento comienza la Torah, comienza la ley, comienza el rigor. Este rigor, que es la ley, produce un impacto, porque cuando usted enciende la luz, hay un impacto de dos corrientes, positivo y negativo. Provoca un choque para que surja la luz cuando enciende un foco. Cuando un espermatozoide entra dentro de un óvulo en la fecundación, hay una explosión de luz en miniatura, lo han descubierto los científicos. Cuando tenemos un pensamiento y estamos pensando, se nos ocurre algo, hay una explosión de electricidad en miniatura. Entonces vemos que siempre que ocurre a un tercero, la creación de un tercero provoca un impacto. Aquí el impacto no lo podemos entender y mirar a simple vista porque estamos en un espacio-tiempo, ¿sí? De segundos, horas, minutos, semanas, etcétera, ¿sí? Mientras que en nuestra cabeza ocurre inmediatamente, es un impacto y una explosión. Si entendemos este concepto, vamos a poder entender la historia de este libro de Devarim. La decapitación del ángel del mal es de la siguiente manera, es a través de la espada. ¿Recuerdan cómo Goliat mató a, cómo David mató a Goliat? ¿Sí? Tenemos el tetragramatón, la letra Yud, ¿sí? Tenemos la letra Ba, la vamos a alargar, y tenemos la letra G, y tenemos la segunda letra G, que actúa la G superior como el filo de la derecha, la G inferior del mundo físico como el filo de la espada del lado izquierdo, y tenemos la Yud y la Ba como la empuñadura, ¿sí? Es aquí donde entra la mano y toma la espada. Entonces vemos cómo lo que está escrito en la Torah es una metáfora. Decapitar, ¿sí? Decapitar al culpable, cortarle la cabeza, no es otra cosa que un nombre sagrado. Está codificada la información. En sentido literal, las naciones pueden decir, bueno, pues esto es lo que Dios dijo, es correcto, entonces cortarle la cabeza a alguien. Pues resulta que estas leyes, incluso de la decapitación, de la lapidación, o como se pueda quitarle la vida a una persona, no elimina el pecado, la maldad y todo lo que ocurre en el mundo. No alcanza las leyes. A la gente los mandaban a la silla eléctrica, a la cámara de gases y les ponían una inyección letal. La pregunta es, ¿por qué no se termina con el mal? Pudieran los gobiernos matar a todos los secuestradores de su país, a todos los ladrones y a todos los violadores, pero la maldad no se termina ni en el país ni en el mundo. Entonces, lo que nos está diciendo la Torah es que este tipo de lapidación, ¿sí?, es espiritual, es meramente espiritual. Entonces, esta es la espada, ¿sí?, la espada de dos filos. Si no sabía cuál era la espada de dos filos, es el Yud Hei Ba Hei. Esa es la espada de dos filos con la que se decapita.
Está la muerte por asfixia. ¿Cómo se asfixia al ángel del mal? Esta parashá de Shofetim, del libro de Devarim, nos explica, ¿va? Por medio del Zohar, nos explica que la decapitación es a través de la espada. Ahora, la asfixia es con una cadena, que es la yud, y la ba. Vamos a ver cómo usamos el nombre sagrado. La yud y la ba, ¿sí? La yud hemos dicho que es una dimensión, ¿sí? Es una dimensión, es un útero cósmico, es una dimensión. Entonces, es la dimensión de Jochma, del que representa al pensamiento, ¿sí? Estamos hablando entonces de la meditación, ¿sí? Y la Bab, que representa al órgano masculino, representa una relación sexual, digamos, estable y de una manera consciente, ¿sí? Como enseñan los cabalistas. Porque esto es algo muy duro, algo muy duro de entender para la gente que sus hijos están en drogas, que están sufriendo y se preguntan qué hice mal. En realidad se hizo mal desde el momento de la concepción, porque las parejas se conocen en una fiesta, a lo mejor andan los dos tomados, los dos drogados, o todo es el resultado del momento de la relación, cuando van a engendrar un hijo, el pensamiento en dónde radica, en dónde está en ese momento. Obviamente no está un pensamiento de Hashem, del Creador. Por lo tanto, es duro decir que nosotros somos los mismos culpables de traer un tipo de alma que en este mundo se comporta como una persona negativa. Pero esto no es el final. El amor de Dios es infinito, es misericordioso y nos da las herramientas. Por eso tenemos que aprender, tenemos que estudiar para poder conocer los elementos que Él da para cortar esas cadenas, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a hacer una cadena con la meditación, una relación agradable, una relación kadosh delante del Creador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces una cadena, ¿sí? Meditación, relación, como si fuera de Shabbat, ¿sí? Porque los cabalistas enseñan que una relación en Shabbat cumple, ¿va?, con un propósito divino y se engendran almas de santos. Traemos un alma pura a este mundo porque lo estamos haciendo de una manera pura. Entonces, la relación tiene que ver también con la meditación. Y aquí es donde se forma pues la cadena, ¿sí? Tenemos de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva. Creamos una cadena, meditación, relación, meditación, relación, meditación, relación. De esta manera asfixiamos al ángel negativo. ¿Se da cuenta cómo lo que está escrito en el libro de Devarim? Parece que hay que ponerle un lazo a una persona en el cuello y mandarlo a la horca. Eso es la muerte por asfixia. Pero en la Torah es algo santo, es algo kadosh. La asfixia es el producto de una cadena, de una misbot, de un cumplimiento, de un mandamiento, de algo bonito, pues. Bueno, entonces tenemos la lapidación. Era apedrear a una persona, la lapidación, era arrojarle piedras. En el caso de las mujeres que tenían una relación ilícita, las apedreaban. Este rigor, y seguramente que ocurrió, ha de haber habido muertes por este tipo de entender la Torah, pero era necesario, amados, era necesario porque no tenían todavía la capacidad intelectual y espiritual. ¿Y qué hacían? Obedecían, simplemente obedecían. Es que la Torah dice así, pues así lo vamos a hacer. Pero el entendimiento, la conciencia y el conocimiento
nos lleva a lugares más profundos. Toda la Torá habla de una insinuación de ir más allá. Boga mar adentro, ve más allá. Rasca, escudriña, lee. Está diciendo la Torá, búscale más, porque ahí detrás de las historias que están escritas está el secreto de la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna no va a venir del cielo a la tierra. El juicio no va a venir del cielo a la tierra. La transformación, la regeneración de todas las cosas no va a venir del cielo a la tierra, sino que ya está escrito, ya está codificado. Ahí está para que nosotros lo busquemos y podamos encontrar las herramientas para poder transformar al mundo. Esta es la Torah. Así funciona de esta manera. Ahora tenemos cómo se lapida al enemigo. Hablamos de 4 muertes, ¿sí? Por la decapitación, por la asfixia, por la lapidación y por el fuego. Pero ¿cuál es la lapidación? ¿Cómo se lapida? Pues es una onda, ¿sí? Es una onda. ¿Y la onda qué es? Tenemos la piedra, tenemos la mano que toma la piedra y tenemos la onda. Nuevamente, estamos utilizando el nombre sagrado del Creador. Yud, Hei, Vav. Recuerde que la tercera, la última letra, que sería la cuarta letra, sería la segunda Hei. Una Hei representa al mundo espiritual y la otra Hei representa al mundo físico. Entonces no podemos utilizar una herramienta del mundo físico para lapidar a una entidad metafísica. Está claro. Por eso se ocupa entonces Yud, Hei, Vav. La primera Yud es la piedra, la Hei es la mano, porque la mano tiene 5 dedos, la letra Hei vale 5, entonces tenemos la piedra, la mano que toma la onda, y la onda es la letra Vav. Nuevamente, estamos hablando de un Shem sagrado, de un nombre de Dios, estamos hablando de algo espiritual, ¿sí? Y aquí vamos a poner decapitación. Esta es la muerte por asfixia. Yo no sé cómo se escribe asfixia. Bueno, se lo vas a poner, asfixia. Y la muerte por la cadena, que es, perdón, me equivoqué. Lapidación y asfixia. No recuerdo cómo se escribe asfixia, mejor así lo vamos a dejar. Y falta la muerte por fuego. ¿Cuál sería la muerte por el fuego? Obviamente no vamos a quemar a nadie, porque una muerte literal por fuego sería en una hoguera, prenderle fuego a una persona, como lo hacía la Inquisición. Pero la Torah no está hablando de eso, porque si estas muertes fueran literales, ¿en dónde queda la palabra leatal erejaka moja? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es amar al prójimo como a mí mismo, si lo voy a matar, si lo voy a ahogar, si lo voy a asfixiar o si lo voy a apedrear. No hay una coherencia. Por eso cuando vamos a la Torah o leemos el sentido literal, encontramos que hay una irrelevancia, hay una contradicción. Esta contradicción no es otra cosa que un semáforo rojo que nos dice detente y analiza. Hay algo aquí que descubrir. Cada contradicción en la Biblia no es otra cosa que un semáforo en alto que nos dice detente, deja de leer y trata de entender, ¿sí? Esto es obviamente muy difícil porque se necesita conocer un poquito del idioma hebreo y ir al Sod, a la parte interna de la Torah. Bien, aquí tenemos únicamente la dimensión cósmica de la Yud. Dijo Rabbi Yashua,
no se enciende una antorcha para ponerla debajo de la mesa, de la cama, sino que tiene que iluminar a todos. Hemos dicho que la yud es una dimensión, es una contracción, pero no es la única. Estamos hablando de que es una yud tras otra yud, tras otra yud, tras otra yud, que finalmente la fuerza, el poder de Dios se va contrayendo, se va disminuyendo, se va enfriando, ¿sí? Se va materializando, se va vistiendo de materia hasta que termina comprimido en lo que conocemos como el planeta Tierra. ¿Sí? Es por eso que entender a Dios, conocerle, es tan difícil o tan fácil como nuestra mente nos esté ayudando. La muerte por fuego entonces es la yud incandescente. Y lo digo de esta manera porque en otras ocasiones yo les he dicho que dentro de la dimensión espacio-temporal en la que vivimos existe el 1% de la realidad. Son las estrellas, son los planetas, lo que la ciencia en la astrofísica estudia, lo que existe en el mundo, en el universo, en el cosmos. Y existe el 99% de la realidad, que es en realidad la energía oscura, la materia oscura, es Dios. La realidad que no vemos, que no percibimos. Vivimos en la dimensión del 1%. Imagínense lo pequeño que tenemos nuestro entendimiento, y si no estudiamos, pues se reduce no al 1%, sino al 0,0000001%, mucho menos. ¿Sí? Entonces esta dimensión espacio-temporal que vivimos cuando se ilumina es una ayuda incandescente, es el reino de los cielos, digamos, tal y como Dios lo concibió. Existen las dos cosas al mismo tiempo. La realidad que nosotros vemos, también existe la realidad de Dios, ya está aquí. Por eso yo ahora me refiero al Mesías, a Yeshua, como Rabí Yeshua. ¿Sí? Si los maestros citan a Maimónides, citan a Rabí Sanluria, citan a Rabí Simón Bar Yochai, entonces creo que el léxico correcto sería hablar de Rabí Yeshua. ¿Sí? Estamos aprendiendo Rabí Yeshua y él enseña acerca del reino de los cielos, está aquí, ahora, en medio de ustedes, ¿sí? Ya existe. Bien, entonces esto sería la muerte, ¿sí? Por fuego. Estamos quemando al enemigo. Ahora, si hemos dicho que todo es un pensamiento, todo es una iluminación en la concepción, todo es un impacto que genera luz, que es un tercero, entonces ya entendemos por qué la yud incandescente o la letra yud, que es una dimensión del conocimiento de la Torah, se convierte en un fuego purificador, algo que se enciende para purificarse, para depurarse, pero también se enciende, se combustiona para ser destruido, como la paja, ¿sí? Como la paja. Bien. Ahora vamos a ver cómo el Sanedrín se componía de 70 shoftim, de 70 jueces. Así que no es raro la palabra 70, porque significa el secreto, el sod. La palabra 70 ya hemos dicho que significa secreto, sod en hebreo. Y también es vino, yayin, porque es la parte interna de la Torah, ¿sí? Los jueces entonces conocían los secretos de la Torah. Dice el Midrash, se los voy a leer en una porción que dice el Midrash, porque no nos estamos inventando nada. Dice, los jueces eran apoyados por shotrim, policías, quienes ejecutaban las decisiones de los jueces. Un candidato al puesto de juez era evaluado en profundidad en 3 áreas: conocimiento de la Torah,
inteligencia y capacidad para juzgar. Si pasaba dicha prueba y tenía todos los demás atributos necesarios, entonces un Talmid Jajam, un erudito, que ya había sido ordenado por una autoridad anterior, decía: tú eres ordenado juez. ¿Sí? Y de aquí es donde aprendemos que el maestro Yeshua decía: juzgar con justo juicio. No estaba diciendo que podíamos juzgar al prójimo, a la gente, a partir de que yo soy más bueno que él. Bueno, pues es que él no trabaja y yo sí trabajo. Si yo cuido a mi familia, él no la cuida, entonces yo tengo autoridad para reprenderlo. No está hablando de ese tipo de virtud. Está hablando el Zohar. Miren, el Zohar enseña que la palabra justicia es el conocimiento del Zohar, la profundidad de las escrituras. Esto funciona así porque da una calidad no moral, una calidad espiritual para poder juzgar a alguien. Este juicio se convertiría en algo justo, ¿sí? Es algo hermoso, no tiene nada que ver entonces con las apariencias externas. Juzgar con justo juicio. Viene en el Midrash. Entonces, este tribunal de 70 jueces, pues había dos tribunales. De manera muy simple, pues en lo que era la comunidad de Israel, donde estaba el Mishkan, pues había mucha gente, ahí estaba el tribunal mayor. Pero había comunidades o pueblitos o aldeas, como lo pueda entender, donde había pocas personas, y había un tribunal menor, donde había 3 jueces para unas 100 personas. Bien, entonces, pero esto también tiene una metáfora. Todo lo que está escrito tiene una metáfora. El tribunal mayor representa al sol, mientras que el tribunal menor representa a la luna. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Al matrimonio astral de la luna llena. Cuando hay una luna llena, entonces la luna se llena de la plenitud del sol. Es una metáfora de un matrimonio espiritual. Ahora miren, en este punto, ¿va? Vamos a mencionar algo porque a mí me han criticado, la verdad, por decir que los fariseos que mataron a Yeshua eran la simiente de la serpiente, eran entidades negativas. Yo no he dicho que es el pueblo de Israel, ¿sí? Porque hay una confusión. Estas entidades negativas han transitado de generación en generación por la sangre judía, ¿sí? Ha tenido que ser así porque así, eso es un diseño del Padre. Yo no lo hice. Si no, entonces tendríamos que quitar a Caín. Era hijo de Abel y mató a su hermano. Tendríamos que eliminar a Ismael. Era hijo de Abraham, pero venía del lado oscuro, pues. Tendríamos que eliminar a Esab, a Saúl, que andaba también queriendo matar a su hermano Jacob. Entonces no es raro y no es nada malo que diga que los fariseos que mataron a Yeshua eran entidades negativas. Pero no estoy hablando mal del Sanedrín judío. ¿Por qué? Porque Moshe viene siendo el primer líder del primer Sanedrín. Moshe. ¿Sí? Y dice el Midrash explica que el rey David Amelech, era en su momento el líder del Sanedrín. Entonces, no estamos diciendo que el Sanedrín judío era malvado. Estamos diciendo que una o dos o tres, no sé cuántas personas, estaban infiltrados. Era la maldad infiltrada. Eso es de lo que he hablado. Los fariseos eran un tipo de serpiente infiltrada, pero pudieron ser 2 o 3 personas. No era el pueblo judío, ni eran todos los rabinos. Obviamente, yo no estoy hablando de eso, ¿sí? Bien, entonces, en este punto, la Parashá Shofetim, el Zohar hace mención del Mesías, ¿sí? Y dice que Mashiach vendrá montado en un burrito, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Por qué viene montado en un burro? Lo dice el Zohar, que fue escrito un siglo después de la venida de Mashiach, ¿sí? Pero
Mashiach tuvo una entrada triunfal a Jerusalén montado en un burro. Vamos a ver la metáfora de lo que nos está diciendo tanto la Torá, tanto como el Zohar, como la vida activa del maestro Yahshua, ¿sí? Vino montado en un burro. El Zohar enseña que las coronas inferiores representan al burro. ¿Cuáles son las coronas inferiores? Las entidades negativas, los demonios, pues, le llaman coronas inferiores. Son autoridades en un nivel muy bajo, así de fácil. Bien. Entonces, cuando dice que vino montado sobre un asno, es porque el hombre montado en un burro representa a la pobreza, a una persona pobre. Pero una persona que monta un caballo representa a una persona con más jerarquía. Por eso le llaman caballero, ¿sí? Alguien que anda en un caballo. Entonces es símbolo de realeza. Vamos a ver aquí una palabra. Vamos a ver en una palabra. En la palabra burro, exactamente. ¿Sí? Y tiene una resh final. Lo vamos a hacer 2 veces. Esta es la palabra jamón. ¿Sí? Va resh. Hamor es burro. Y comer, la palabra comer o comer significa materia. ¿Sí? Y hamor pues significa burro, que es el animal, pues, el animal del burro. Es la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra y otra? Las nekudot o las vocales que se le agregan, ¿sí? Porque esta actúa como una A y en la Bab tenemos un puntito que actúa como una O, Hamor. Mientras que la palabra Homer, en la palabra materia, únicamente tenemos la Mem que actúa como E, me, por eso Homer, ¿sí? Si se da cuenta, solamente son las vocales, lo que para nosotros serían las vocales, ¿va? En hebreo son nekudot. La única diferencia son las vocales, la fonética pues de esta palabra, que significa comer, materia, y hamor, que es burro. Que el Mesías venga montado en un burro está diciendo algo tremendo, algo hermoso, una revelación al mundo que tiene que aprender sí o sí, porque de aquí depende el cambio de la historia de la humanidad, ¿sí? Hemos hablado de las coronas inferiores. Estas coronas inferiores han sido el producto, estos espíritus negativos y todo lo que ocurre en el mundo, amado, ponga la atención a este punto porque es muy delicado, ¿sí? Es muy fuerte, pero la relación sexual, es decir, la semilla, tirar en vano, vertir en vano el semen del hombre, provoca entidades que están sin un cuerpo, porque estamos hablando de la vida que es arrojada nada más así. Entonces son almas que están entre un mundo y otro. ¿Por qué están entre un mundo y otro? Están deambulando, no están en paz en ningún lado, ¿sí? Porque no tienen un cuerpo, viven en una bidimensional, en 2 mundos, mientras que nosotros vivimos en un mundo tridimensional porque tenemos un cuerpo. Ellos no tienen un cuerpo, entonces están sufriendo esas almas
del semen que ha sido tirado en vano. Y estamos hablando de miles, millones y millones de personas que lo hacen. Entonces eso es las coronas inferiores. Le dan autoridad a estas entidades negativas porque las fortalecen. Tenemos que entender eso. Fortalecen porque ellas viven a través de lo nuestro, de la vida nuestra. Nosotros somos hijos de Dios, tanto físicamente como espiritualmente. Estas entidades que no tienen cuerpo se alimentan de todo lo que nosotros tenemos, incluso cuando nos cortamos las uñas, ¿sí? Cuando nos cortamos las uñas, dice el Midrash que de este material de las uñas estaba hecho el cuerpo de Adán. Por lo tanto, es un alimento excelente para los demonios. En el judaísmo se cortan las uñas y se entierran en la tierra, ¿sí? O se queman. Así que la barba, el pelo, todo para ellos es un placer. Cuando usted se corta el pelo y tiene un mechón de pelo por allá, los demonios, espíritus impuros, se adhieren a ese lugar, ¿sí? Se alimentan a lo que para nosotros no tiene color, no tiene olor, perdón, pues no sé, ¿verdad? Que el pelo tenga algún sabor, pero para ellos es un platillo exquisito. Y tanto físicamente, imagínense espiritualmente, la vida espiritual que hay en la gota de semen fortalece a las coronas inferiores. Por eso se da cuenta que la enfermedad de este planeta llamada coronavirus es que el ser humano le ha dado autoridad hasta acá arriba, en su mente. Fíjese qué cosa cuando debería de estar abajo. Bien, estas entidades, estas almas que están entre dos mundos, hasta que logren estar en una posición cómoda, ¿sí? En una posición que Dios las va a poner, es cuando el ser humano domine al burro, ¿sí? Así es de que esta enseñanza de Mashiach montado en un burro significa que el hombre, ¿sí? Va a seguir batallándole con un burro hasta que domine al burro, que representa las coronas inferiores, que representa a los demonios. Cuando los domine, se va a convertir en un caballero, es decir, se va a convertir en un rey, ¿sí? El Mesías viene montado en un burro y va a ser declarado rey cuando monte un caballo blanco, es decir, cuando haya dominado al burro, haya cambiado el animal que monta. Esta es la metáfora de por qué Mashiach viene montado en un burro. Espero que hayan aprendido algo en esta parashá de Shoftim. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Gracias por su tiempo.